Esta es la primera parte de la respuesta al video Dios viola los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales, publicado en un canal que defiende el ateísmo llamado El Mono Darwin. Aquí mostraremos argumentos en contra del por qué supuestamente Dios viola los llamados pecados capitales, y en una segunda parte daremos los argumentos en contra sobre la supuesta violación de los 10 mandamientos. Cabe recordar que el concepto de los pecados capitales no es bíblico de por sí, sino que fue desarrollado posteriormente por la Iglesia primitiva y por el catolicismo. El primero de estos pecados que se menciona es el de la ira. Jehová sería culpable de este pecado cuando manda a los pecadores al infierno, siendo este un Dios de amor, o cuando causó la muerte de tantas personas en el diluvio, o por haber expulsado a Adán y Eva del paraíso, lo que supuestamente demuestra que el Creador no tiene control de sus impulsos. La ira se define como un enfado, desaprobación o de indignación muy grande. No hay ninguna persona que nunca se haya enfadado, pero esto no significa que la ira sea una reacción justificada en ciertos casos, y además, lo justo es que la definición del pecado sea hecho por el Creador y no por los seres humanos. Jehová ha manifestado su ira o cólera varias veces en la Biblia, especialmente en lo que se refiere a la idolatría, por ejemplo cuando el pueblo de Israel adoraba deidades falsas como Baal, Astarot, o la reina del cielo, como se menciona en los libros de Jueces, o Jeremías respectivamente. Si bien en Gálatas 5:20 se menciona las iras como una de las obras de la carne, el contexto también menciona la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, etc., como obras de la carne. En Santiago 1:20 se dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vemos que la ira de por sí no es pecado, sino el ser rápidos o precipitados para airarse. La persona detrás del mono Darwin es muy precipitada para juzgar, sin tener en cuenta el contexto bíblico con un mínimo de rigor, e igualmente se guía por la teología católica, que una persona con un conocimiento básico de la Biblia sabe que esta religión no se apega a las enseñanzas o doctrinas más fundamentales de las Sagradas Escrituras, por lo tanto no es justo juzgar al Creador por las herejías de esta iglesia. Luego se pasa a hablar de la envidia, y aquí se alude a que la Biblia fue plagiada de otras fuentes. Cabe resaltar lo que aparece en el minuto 1:5 segundos, donde se dice que Cristo o Yeshua, como también es conocido, nació un 25 de diciembre, y posteriormente se muestra la imagen aparentemente de Isis, una deidad femenina también conocida como Astarot, o Diana, y que tendría su origen en Semiramis, una mujer libertina y lujuriosa, quien fuera madre del mítico personaje llamado Nimrod, mencionado en la Biblia como el líder que propuso la construcción de la Torre de Babel, con la cual quería alcanzar el cielo. Un desafío humano que Dios acabó confundiendo y creando nuevas lenguas, lo que al fin provocó la diseminación de los pueblos por toda la tierra. Sobre estos dos puntos en cuestión, podemos decir que Jesús no nació un 25 de diciembre, sino en el mes de septiembre u octubre, lo que equivale al 15 de Tisrei, según el calendario hebreo. Esta fecha se calcula según los datos suministrados en las Escrituras, partiendo del conteo de días desde que el arcángel Gabriel se le apareció a Zacarías, para anunciar el futuro nacimiento de Juan el Bautista, quien prepararía el camino para Yeshua. Zacarías era un sacerdote según el orden de Abías, el octavo en orden de vigilancia sacerdotal, según se estableció en Primera de Crónicas 24:10. Con estos datos es posible determinar la fecha aproximada del nacimiento de Yeshua. En cambio, el mito de que nació un 25 de diciembre proviene del sincretismo realizado por diferentes papas durante el Imperio Romano para promover la aceptación del cristianismo por parte de la sociedad pagana romana y poder unificar religiosamente a todo ese imperio. El siguiente pecado es la gula, y Dios es culpable del mismo al pedir ofrendas quemadas de sacrificios animales, lo que es un argumento irrisorio que demuestra por lo menos la ignorancia en cuanto al significado simbólico de tanto los sacrificios, como el de la sangre. Estos sacrificios animales que debían de hacerse arder en un altar servían para la expiación o perdón de los pecados, según se confirma Levítico 4:35 y 5:10. De igual modo la sangre tiene un valor sagrado para Jehová, ya que sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, como se lee en Hebreos 9:22. Por lo tanto, el Creador no pedía sacrificios como alimento,
sino como el precio para la expiación temporal de los pecados, una deuda que fue finalmente saldada por Cristo en la cruz, lo que hacía que automáticamente los continuos rituales de sacrificios ya no tuvieran valor delante de Dios al haber cumplido su propósito, y que no obstante los judíos que rechazaron a Jesús continuaron realizando dichos sacrificios hasta el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue arrasada por el ejército romano después de una sublevación judía. Con respecto a la pereza, los argumentos son que Dios es culpable por quedarse supuestamente inactivo después de reposar en el séptimo día posterior a los 6 días de la creación narrados en Génesis. Otro argumento es que como es evidente todos los defectos que tiene este mundo, incluyendo el sufrimiento, la muerte o la maldad, estas son evidencias de un trabajo mal realizado por causa de la pereza divina. La pereza la define la Real Academia de la Lengua como negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados. Una segunda acepción es flojedad, descuido o tardanza en las acciones o movimientos. Ha sido el Creador negligente en la creación de este mundo y por lo tanto, ¿esto explica el origen de los problemas y males que agobian a la humanidad? De ninguna manera, ya que el propósito divino era la perfección y la armonía entre el ser humano y los animales. El sufrimiento y la muerte solo fueron impuestos por Dios después de la caída en pecado de Adán. La serpiente, es decir Satanás, fue la que propició la caída en pecado y según algunos estudiosos bíblicos, esto representó que Satán tuviera el dominio legal sobre la tierra. Es por esto que Satanás le dijo a Jesús cuando lo estaba tentando que todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy, como se lee en Lucas capítulo 4 versículo 6. Es decir que Dios no tiene el control absoluto de este mundo sino que está en manos de un ser espiritual maligno. Obviamente los ateos e incrédulos se burlan de estos argumentos bíblicos pero ese es su problema. Las personas atentas y despiertas se han dado cuenta desde hace varias décadas como existe una influencia espiritual que se esconde detrás de la superficie y que se manifiesta en diferentes formas, ya sea con la masonería, las falsas religiones, el mundo del entretenimiento, en la política, en la nueva era o en las nuevas tendencias sociales. Mucho se ha denunciado sobre qué fuerzas e intereses se esconden detrás de bastidores y los creyentes de la Biblia sabemos que el gran artífice de la degeneración y corrupción de este mundo proviene del maligno, quien quiere llevarse a tantas almas como pueda a su destrucción. Por lo tanto Dios no es el culpable directo del sufrimiento de este mundo, lo permite, es cierto, pero solo por un tiempo determinado y la caída en pecado demostrará sin lugar a dudas que el hombre sin Dios no puede esperar a vivir eternamente y en completa felicidad. El hombre no puede decidir por sí mismo qué está bien y qué está mal, ya que esto fue precisamente lo que significó que Adán y Eva comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, la definición del pecado es un concepto absoluto, y es una atribución exclusivamente divina, y no algo que pueda ser relativizado por el hombre. Por otro lado, se dice que Dios fue perezoso por reposar en el séptimo día de la creación, cuando en realidad lo que hizo fue establecer cómo debía ser el ciclo de actividades humanas, es decir, que se debía trabajar o hacer nuestra obra en 6 días y luego descansar en el séptimo día, o Shabbat, como este día era conocido entre los judíos. De hecho este patrón de 6 y 1, y que juntos dan un tiempo de 7 días o años, es recurrente en la Biblia, como se aprecian en relatos de Moisés en el monte Sinaí, la resurrección de Lázaro, la transfiguración de Jesús ante sus discípulos, o que los siervos o esclavos hebreos habrían de trabajar solo por 6 años, y al 7º año serían liberados. En este tipo de detalles se aprecia que cuando la Biblia revela un dato, muchas veces no es por casualidad, sino que puede revelar un patrón profético como en estos ejemplos. En la descripción de este video encontrarán enlaces que respaldan y amplían esta información. Los argumentos para sustentar la lujuria como otro pecado divino de nuevo demuestra la falta de rigor y de entendimiento de la doctrina bíblica fundamental. Para el mono Darwin, el origen del nacimiento virginal de Jesús fue una relación carnal del Espíritu Santo y María, cuando simplemente fue la fecundación sobrenatural de un óvulo. Este es un desafío demasiado grande para el creador del universo. Asimismo, cuando se refiere a María con el título blasfemo de Madre de Dios, solo demuestra el autor de este video que no es capaz de distinguir entre la sana doctrina bíblica y entre la corrupción doctrinal de la Iglesia romana.
De nuevo el rigor y la honestidad intelectual brillan por su ausencia. En cuanto a la soberbia, este canal deduce que Jehová cae en este pecado por exigir adoración del ser humano, siendo este un argumento muy fácil de derribar con un poco de lógica. Si aceptamos como verdad que la humanidad fue creada por un ser superior a su imagen y semejanza, significa que a este creador le debemos la vida, significa que le debemos el privilegio de poder gozar del milagro de vivir, hecho que no sería posible sin la voluntad del que nos creó. Por consiguiente, Jehová tiene todo el derecho moral y hasta legal si se quiere, de exigir la adoración de sus criaturas creadas. Si un artista o un ingeniero o un científico crea algo en base a su creatividad e ingenio, no tiene este el derecho de patentar su creación, de beneficiarse de esta e incluso no merece el reconocimiento por haber tenido la idea y haberla hecho una realidad. Si un escritor desarrolla con esfuerzo una gran novela, lo justo es que sea el novelista el que reciba el crédito y los beneficios económicos que genere el éxito de su creación literaria. Incluso este escritor tiene todo el derecho moral de hacer con los personajes ficticios que haya creado lo que quiera, puede dirigir sus vidas, ponerlos en las situaciones más difíciles, e incluso matarlos. Los admiradores de la novela o de los personajes pueden no estar de acuerdo con las decisiones del novelista al construir su historia, pero igual el escritor es el amo y señor de la historia y de los personajes que salieron de su imaginación. Creo que se entiende la idea entre el anterior ejemplo y la autoridad, y el derecho moral que tiene el creador para exigir que le demos el reconocimiento, la gloria, la honra y la adoración que se merece por darnos la oportunidad de existir, y de vivir para siempre. ¿Tan difícil es de entender algo tan simple? En la segunda parte de este video, haremos la defensa de nuestro creador con respecto a los 10 mandamientos. Dale like, y suscríbete a este canal para estar al tanto de nuevo contenido.